Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Mientras Dylan está en su habitación, Baran se acerca a ella. Quiere decir que no tiene nada que ver con Serap. Dice que hay algo que te molesta. Luego hay silencio por un rato. Ambos comienzan la oración conmigo. Baran dice que tú lo digas primero. Dice que no quiero quedarme en esta casa. Dylan dice que está muy cansada de ser Carabai. Dice que está tan cansado de fingir ser feliz, de vivir una vida que no me pertenece. Dice que quiero irme de aquí. No puedo más. Baran piensa que pensé que tú también me amabas. Por cierto, ¿todavía no te has suscrito? Estás invitado a nuestro canal. @dice te estamos esperando. Dice si supieras cuánto me duele pensar en tu ausencia. Dice que solo tengo una última petición tuya. Dice que mi familia no se verá perjudicada por esta separación. Con las palabras de Baran, Dylan casi fue destruido. Pero el Baran dice que no es tan fácil. Irse antes de que termine la disputa los pone en peligro. Dice que la tribu debe creer en la paz. Él dice que ha estado pensando en esto durante mucho tiempo. Nos divorciaremos de Dylan muy pronto. Pero guarda tu silencio. Él dice que cuando se establece la paz, puedes ir a donde quieras cuando quieras. Baran sale de la habitación. Sena habla con Sena frente al joyero. Mientras tanto, Ildray viene a ellos. Se presenta como el tío de Sena. Él dice que estará con ellos ahora. Baran está muy triste. Esta conversación con Dylan fue muy difícil para él. Dice que quiere deshacerse de mí. Los pensamientos no son diferentes para Dylan. Planeó todo para deshacerse de mí. Calculó lo que podría pasar. Dylan, ¿no es eso lo que querías para ti después? Dice que te estás deshaciendo de él. El amor necesita apoyo. Demos este apoyo con nuestros likes. Pero también está muy triste. Hassan está hablando con Dirya. Después de las palabras de Dirya, se enoja mucho con Frat. Si quieres derrotar a Dirya Baran, necesitas esto. Hassan dice que haré esto. Dirya, que logró tener a Hassan en su mano, no tiene nada que decir para su placer. Baran llama a Kerem. Él le dice que acelere el proceso de divorcio. Dice que quiero perder el tiempo. Kerem está seguro de que lo han malinterpretado. Sin embargo, Baran ni siquiera quiere hacer hablar a Kerem. Los ojos de Baran estaban llenos de ira. Mientras tanto, entra Azadeh. Dice que hay un problema. Dice que estabas discutiendo con Kerem. Dylan habla con Kader mientras ella está en la cocina. Kader ve a Dylan muy infeliz. Dylan dice que está bien. Baran llega a la cocina y le dice: hermana Kader, por favor dame un café. Luego le dice a Dylan que venga al estudio en media hora. Baran dice que quiero reunir al consejo tribal en la sala de estudio. Dice que necesito dar un paso para una paz duradera. Mientras Dylan está en la habitación, Baran envía un mensaje. Envía el mensaje de que lo está esperando en la sala de estudio. Dylan se acerca a ella. Baran dice que me ocuparé de todo rápidamente. Gracias, Dylan. Dice que esto es lo mejor para todos. ¿Por qué Dylan lo hace tan rápido? Dice que obviamente tiene planes para Serap. Baran dice: prepárate, salgamos juntos y preparemos todos los documentos. Hassan llega a Frat. Dice lo que le viene a la boca. La sirvienta es de la clase baja. Él dice: ¿cómo puedes rechazar a Dirya por esta chica? Azadeh le pregunta a Hassan si hay algún problema con el trabajo. Hassan dice que no hay problema. Alguien que llama a Hassan dice que han reunido al consejo tribal. Cuando Azadeh escucha esto, acude a Baran. Estabas reuniendo a la tribu. Dice: dime qué está pasando. Mientras tanto, entra Dylan. Él dice que estoy listo. Azadeh dice: ¿a dónde vas? Baran dice: por su educación. Azadeh duda de que Baran y Dylan se vayan a divorciar.
Tanto Hassan como Azadeh están muy contentos con esta posibilidad. Baran y Dylan están en el coche. Ambos están muy tristes. Su viaje es bastante tenso. No pueden encontrar nada de qué hablar. Luego hablan de la belleza del clima. Llama a Hasangul al cenador. Mantente alejado de mi hijo. Dice que lo sé todo. Dice que ibas a enjaular a mi hijo y tener una boda secreta. ¿Alguna vez te miras en el espejo? Él dice cómo puedes pensar que la doncella será la novia de los Qarabay. Tanto Baran como Dylan están muy molestos. Te estás deshaciendo del varón. Dice que te desharás de mí, de la mansión y de ser un Qarabay. Mientras tanto, evita golpear a una mujer en el último momento. Su mujer ha perdido el camino a casa. Ellos lo ayudan. La tía habla de su esposo en el camino. Cuenta cómo los obligaron a casarse con él. Por otro lado, Zumrud y Ali piensan en cómo convencer a la tía Hanife. Rein escucha su conversación. Mientras Zebdet y Zebrille hablan sobre el futuro de Yamur en el restaurante, entra Jerún. Jerún cuenta que su madre está poniendo a la venta el restaurante. Zebdet y Zebrille están muy molestos. La tía se da cuenta de que Baran y Dylan están en desacuerdo. Dice: cuando os mirasteis con los ojos del corazón. Baran comienza a decir cosas buenas sobre Dylan. Baran cuenta cómo se destruyeron los muros del odio. Entonces la tía le pregunta a Dylan. Dice lo que vas a decir. Dylan comienza diciendo que me convertí en la novia no deseada de los Qarabay. Buenas frases para Baran comienzan a brotar una tras otra. Dice que su misericordia es demasiado grande. Era como un vasto mar. Me di cuenta de que nunca me harías daño. Compartimos el mismo destino, dice. La tía va a su marido fallecido. Hojas de flores. Baran y Dylan permanecen en estado de shock y tristeza. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.